Pues ya estamos en otra tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida. Y pues dándoles la bienvenida a todos los que están aquí presentes, a los que van a ver este video en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Nos da mucho gusto porque, bueno, estamos ya empezando el verano y con ello sabemos que las celebraciones bíblicas que nosotros seguimos, ahora que conocemos más el trasfondo hebreo de nuestra fe, sabemos que hay 7 celebraciones bíblicas que están estipuladas para todo el pueblo de Dios, no solo para los judíos. Y sabemos que nosotros somos parte del pueblo del Señor, gracias al sacrificio y la sangre de Yeshua, nuestro Mesías. Y pues nos estamos acercando ya unos pocos días para la celebración de la segunda fiesta, porque son 7 celebraciones, pero son 3 fiestas así consideradas, y la segunda de ellas, que es en el verano, es la fiesta de Shavuot. Para aquellos que venimos del cristianismo, lo conocemos más como la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, y quiero hablar acerca de esto porque, pues haciendo un paréntesis a nuestra serie que veníamos predicando sobre el tema de la doctrina de la Trinidad a la luz de las Escrituras, lo vamos a dejar pendiente, porque, bueno, se han ido ya casi 50 días después de Pesach, después de la Pascua. Estamos ya casi terminando el mes de mayo de este 2023 y según los cálculos, para el próximo lunes, si no me equivoco, es la celebración de los 50 días después de la Pascua Pesach, que es la fiesta de las semanas, así conocida como Shavuot en hebreo o Pentecostés en griego. Y traigo para ustedes este mensaje que espero nos ayude a repasar el significado y la importancia de esta celebración para nosotros los seguidores de nuestro Mesías Yeshua. Y me refiero a este tema que le he llamado Shavuot, y siguiendo una fórmula matemática, lo he puesto así: Torah más Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, más obediencia de parte del pueblo de Dios. Esto es igual a un pacto. Y vamos a ver en qué sentido Shavuot es una fiesta que nos recuerda ese pacto entre el pueblo de Dios y nuestro Padre Celestial, y de lo cual también nosotros hemos sido bendecidos. Y aquí citamos Éxodo, Shemot, como se le conoce en hebreo, 19 del 5 al 6, que vean cómo dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. ¿A cuántos no les gusta eso? ¿Verdad? Ser parte de la nación santa, del reino de sacerdotes, del tesoro especial de nuestro Adón, ¿verdad? Y pues bueno, sabemos que hay un pacto entre Dios y su pueblo, y eso implica al menos 3 elementos: Torah, Espíritu Santo y obediencia. Esto es lo que vamos a compartir el día de hoy. Y miren, quiero rápidamente empezar con un comentario que pusieron el día de ayer en uno de los videos que tenemos en el canal de YouTube. Este video se llama ¿Por qué muchos cristianos rechazan la Torah? Y por ahí una usuaria, una seguidora del canal, igual hay personas que están siguiendo nuestros videos y van ahora sí que están de acuerdo a lo que estamos predicando, y otros que no. Y una persona de nombre Olga Figueroa puso lo siguiente después de ver, espero que haya visto el video, porque muchos cristianos rechazan la Torah, y ella dice, así textualmente lo copié: claro que Pablo guardaba la Torah porque era judío y había estudiado con Gamaliel, pero después se dio cuenta que eso no salva, y el importante aquí es Cristo, Él de la obra redentora. No hace falta nada más para ser salvo, solo por la fe se justificará. Muy cierto. Fue llamado a predicar a los gentiles y no le fue predicando la ley, sino la fe en Jesús y su gracia. Ustedes, las raíces hebreas, están mal. Yo no sé en qué lugar del camino se les apoderó un espíritu religioso, dice ella. No le busquen las 5 patas al gato, porque la salvación se completó cuando Jesús dijo, consumado es. No le falten al respeto al Padre, dice ella, añadiendo otras cosas que no nos justifican. Bueno, como sabemos, esta forma de pensar muy
tradicional en el cristianismo malinterpreta nuestra forma de enseñar, porque nunca nosotros hemos predicado que para ser salvos se requiere algo más que el sacrificio de nuestro Mesías. Sabemos que ese fue suficiente para la salvación. Pero miren lo que yo le respondí. Mi respuesta fue esta: nadie ha dicho que algo más fuera del sacrificio del Mesías sea lo que nos salve. En eso estamos totalmente de acuerdo. Aquí no enseñamos que haya que hacer algún otro acto u obra para ser salvo. Usted no ha entendido, por lo visto, lo que enseñamos desde la perspectiva de las raíces hebreas. Porque hasta ahorita yo no sé de ningún grupo de raíces hebreas que enseñe que haya que hacer algo más para ser salvos. Pero sí le aclaro, pero el guardar con obediencia a la Torá, la ley del Eterno, para aclarar a qué se refiere, porque hay cristianos que ni siquiera saben qué es Torá, es necesario como prueba de que en verdad hemos sido salvos. Por eso Pablo mismo dijo en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley o la Torá. Y él mismo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces el propio Pablo no dice que la ley fue invalidada por la fe o por la gracia, cosa que en el cristianismo está muy arraigado, querer contraponer gracia y ley, o gracia y Torá, o fe y Torá, lo cual no se contraponen. Aquí lo afirma Pablo, ¿no? La fe no invalida la Torá. Mi respuesta termina con esto que le pongo aquí. Y le pregunto, ¿o usted es de los que cree que hay que vivir sin obedecer los mandamientos? ¿Acaso no dijo el mismo Mesías? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Acaso con la gracia tenemos permiso para hacer lo que se nos venga en gana? Claro que no. Y le pongo, y con el título de este video, ¿cómo se llama el video? ¿Por qué muchos cristianos rechazan la Torá? Le digo, y con el título de este video usted me da la razón. Porque hay muchos creyentes que rechazan la Torá del Eterno por ignorar las Escrituras o malinterpretarlas. Además, como usted afirma que la ley era solo para los judíos como Pablo y no para los gentiles, se equivoca, porque la propia Torá establece que sus mandamientos serían aplicables tanto a los israelitas y a los extranjeros. Y cito Números 15 y 16, donde dice, la misma Torá y normas para juzgar serán aplicadas a ambos, ustedes, los israelitas, y el extranjero que vive con ustedes. Entonces es la misma ley. Y bueno, esto lo estoy tomando como un ejemplo de cómo hoy en día sabemos hay mucha ignorancia o se malinterpretan pasajes de las Escrituras, sobre todo pasajes del apóstol Pablo, el apóstol Shaul, en el sentido de querer hacer creer que ya la ley, la Torá, es innecesaria. Y aunque esto se ha hablado mucho, pero quiero aprovechar que estamos celebrando Shavuot, porque precisamente se refiere a la entrega de la Torá en el monte Sinai. Entonces, solamente como un repaso, ¿no? La fiesta de Shavuot o Pentecostés, como ya dijimos, es la fiesta de los 50 días después de la Pascua, después de Pesaj. Es ahí donde se celebra Shavuot. También conocida como Pentecostés en el cristianismo, que significa 50 días, o la fiesta de las semanas. ¿Cuántas semanas son? 7 semanas después de Pesaj, más un día, 50 días. También se le conoce como la fiesta de las cosechas y primicias, y es una de las 3 fiestas principales donde el pueblo de Israel tenía que peregrinar e ir a visitar al templo, así estaba establecido, ordenado por la Torá, y era el momento de presentar una ofrenda de grano nuevo de la cosecha de trigo del verano, y también es un momento de alegría, por eso se le llama una fiesta, y acción de gracias por la bendición de la cosecha por parte del Eterno. Y ahí podemos ver imágenes de cómo durante el verano, bueno, se empiezan a levantar las primeras cosechas del grano, y de esto mismo se le lleva como una ofrenda al Señor. Ahorita que no hay templo, acabo de ver un video de Sergio Bacari, este argentino
¿verdad? Que habla de un Bacari suelto en Israel, de cómo en Israel ahorita no hay templo, pero la comunidad judía se organiza para llevar ramos de flores, de granos, de frutas, de lo primero que cosechan en sus jardines, como una manera de decirle al Señor, a ti debemos todo esto. Nosotros obviamente que no pertenecemos a una comunidad agrícola, excepto que usted tenga algo sembrado en su jardín, ¿verdad? ¿Cuántos tienen algo sembrado en el jardín? Bueno, alguna flor, algún rosal, algún árbol frutal. Sería bueno aprovechar en este tiempo para hacer un pequeño ramillete y ofrecerlo al Señor como acción de gracias. Porque esto es lo que representa la bendición que viene de parte del Padre, pero desde luego también hay un sentido espiritual, que es a lo que más nos vamos a enfocar. Amén. Y bueno, esto de la fiesta de Shavuot también es llamado en hebreo Matán Torah. ¿Y qué significa esto? Esto está ligado a la entrega de la Torah, porque en ese día fue el día en que el Eterno le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinai. Y no solo los 10 mandamientos, hubo más ordenanzas que están registradas en la Torah, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y como característica de la fiesta de Shavuot, es por eso que los productos lácteos se comen típicamente en este día, porque la Torah es el alimento para el pueblo de Dios, como la leche para un bebé. Acuérdense lo que dijo el Señor, incluso de la tierra prometida, una tierra que fluirá leche y miel, alimento básico. Por eso es que en esta época ya en Israel se consumen mucho los quesos, el producto lácteo, porque eso representa el alimento, la Torah es lo que alimenta nuestra vida espiritual. Pero dentro del cristianismo estábamos más acostumbrados a reconocer la fiesta de Pentecostés, que es la misma, porque en ese mismo día, ¿se recuerdan? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cayó sobre los talmidim, los discípulos en Jerusalén, como está registrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces son 2 acontecimientos que tienen que ver con Shavuot. La entrega de la Torá en el monte Sinaí al pueblo de Israel hace cerca de 4,000 años, y también la entrega del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, a los discípulos en el aposento alto. 2 acontecimientos, entonces es Torá y Espíritu Santo. Fue lo que el Señor envió en Shavuot a su pueblo para hacer un pacto con ellos. Entonces vemos pues la fórmula, volviendo al tema de la portada de este mensaje. Shavuot es igual a Torah más Espíritu, que fue lo que el Señor nos otorgó a nosotros. El tercer elemento, obediencia, es lo que nos corresponde a usted y a mí como respuesta a los 2 grandes regalos de Shavuot, Torah y Espíritu. Entonces en esta celebración de Shavuot representa pues la entrega de la Torah y del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a su pueblo, porque ambos elementos se necesitan. Y otra vez, no van opuestos. Mucha gente ha querido, el cristianismo malinterpretando, ha querido darnos a entender que el Antiguo Testamento tiene que ver exclusivamente con el tiempo de la entrega de la ley, de la Torah. Y eso visto la ley como algo impositivo, como leyes autoritarias que nos vienen a cortar la libertad, porque así se ve en el cristianismo. Usted oye hablar de ley y no, eso no me gusta. Porque hay un montón de preceptos y mandamientos, por eso se los delegamos a los judíos, ¿verdad? El cristianismo dice, no, eso es para los judíos. Toda esa bola de mandamientos y preceptos no me gustan, eso es para los judíos. Ah, pero sí, Pentecostés, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, ese sí, véngase para acá, ese es de nosotros, ¿verdad? Qué convenencieros somos, ¿no? Pero no, ambas cosas, Torah y Espíritu, fueron entregados a su pueblo porque ambos se complementan y son necesarios. ¿Con qué propósito? Para que su pueblo se santifique, para que su pueblo obedezca, para que su pueblo agrade al Eterno su Dios. Y aquí pongo, ¿verdad? Un pueblo sin ley. ¿Qué pasaría un pueblo sin ley? A ver, pues estaría totalmente extraviado, viviría en la total anomía. ¿Qué es anomía en el griego, en el Nuevo Testamento? La palabra ley, Torah,
se tradujo como nomos, y la palabra nomos en griego significa ley. Entonces, no vivir sin ley es anomía, sin ley, sin gobierno, sin orden. ¿Y qué pasa cuando un pueblo no tiene reglas, no tiene ley, no tiene gobierno? Pues es simplemente un desastre. Y yo pregunto, ¿será que el cristianismo así quiere vivir sin ley, haciendo lo que quiere? Por eso la persona le contestaba así, ¿verdad? ¿O es usted de las personas que cree que por la gracia ya no debemos guardar ninguna ley, mandamiento, precepto y vivir a nuestro antojo? Entonces no es posible. Entonces un pueblo sin espíritu también no podría cumplir a cabalidad con la ley establecida. Por eso se necesita. La ley es necesaria para regular nuestra vida. Y gracias al Eterno que en la Escritura tenemos leyes y mandamientos para todo. Leyes para la familia, para el matrimonio, para criar a los hijos, para ser buenos ciudadanos, leyes para organizar el dinero, administrarlo, incluso leyes dietéticas sobre lo que nos conviene comer. Y dígame, ¿eso no es bueno que el Señor se haya preocupado por su pueblo para darnos preceptos y leyes que nos conviene guardar, para ser un pueblo kadosh, un pueblo santo? Claro que sí. ¿Cómo eso va a ser malo? Pero también nos dio su espíritu para poder cumplir con las leyes. Porque sabemos que hay gente que dice, uy, guardar la ley, eso es imposible, solamente Yeshua lo pudo hacer, el Mesías. Pero usted cree que si nosotros no pudiéramos, el Señor nos hubiera encargado cumplir sus mandamientos. Claro que podemos, pero no en nuestra fuerza, sino por la gracia del Espíritu en nuestra vida. De manera que el propósito, pues, de la llegada del Espíritu en Pentecostés es guardar sus mandamientos y cumplir con la comisión de ser sus testigos a todo el mundo, según Hechos 1:8. Ahí Yeshua, cuando le preguntaron sobre los tiempos finales, él dijo, ustedes no les toca saber lo que el Padre tiene organizado en su perfecta voluntad, pero solo deben saber que Él les dará su Espíritu Santo, para que sean sus testigos en Jerusalén, Samaria, toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y vaya que todavía esa comisión la tenemos hoy, pero para ser testigos del Señor en un mundo tan pecaminoso, oiga, si no tenemos Torah y no tenemos Espíritu Santo, fracasaríamos. Así es de que son dos elementos relacionados con Shavuot, Torah y Espíritu. Y eso le fue dado a su pueblo para poder cumplir con la voluntad de nuestro Padre. Amén. Ahora fíjense, en esta fiesta de Shavuot, que se cumple esta semana, bueno, ya el día lunes, fiesta de Shavuot se cumple y esto marca el final del recuento del Omer. Ustedes saben lo que es el Omer, es los días, la manera de contar los días en Israel, en donde su pueblo recibió la Torá en el monte Sinaí. Y según la tradición judía, pasaron 7 semanas desde que los judíos dejaron la esclavitud en Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí. Les tomó 50 días y ahí es donde recibieron la Torá. Por eso, si el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto en Pesach, en Pascua, acuérdense, el sacrificio de los corderos, les tomó 50 días caminar hasta la base del monte Sinaí donde recibieron la Torá. Por eso son 50 días y así se hace la cuenta. Y para marcar estas 7 semanas se marca el Omer, que es cada día entre la Pascua y Shavuot, para contar cuántos días han pasado entre ambas celebraciones y llegar a la fiesta de verano llamada Shavuot. Entonces ahí tenemos otra vez la imagen. El monte Sinaí representa la entrega de la Torá y al mismo tiempo el pueblo ofreció, ¿verdad? Era llamado para ofrecer las primicias de los frutos de la cosecha. Y vean qué bonito se ve, ¿no? Generalmente en estas fechas se visten de blanco, las mujeres, ¿no? Con flores en su cabeza y llevan canastos de fruta, de los primeros frutos, ¿verdad? Ahí viene también un queso, vean, parece más menonita, ¿no? Pero también los productos lácteos. Todo esto representa toda la simbología detrás de Shavuot, fiesta
donde se levantan los primeros frutos, pero sobre todo donde se recuerda la entrega de la ley de la Torá en el monte Sinai. Ahora miren, para nosotros, ¿qué representa? Porque a algunos igual no les da mucho sentido, porque dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? No somos un pueblo agrícola, ¿qué tiene que ver si no estamos allá en la tierra de Israel? Muchos lo ven muy para la cultura judía, pero vean, espiritualmente hablando, la fiesta de Shavuot también tiene que ver con el pacto y sobre todo un juramento. De hecho, en hebreo, la fiesta de Shavuot también se le llama HaShavuot, que significa fiesta de las semanas. Pero la palabra Shavuot proviene de una palabra hebrea que es la palabra Shebuah, que quiere decir juramento en hebreo. Vean, juramento. ¿Y en qué consistió el juramento? Bueno, el primer juramento fue de parte del pueblo de Israel de cumplir con los mandamientos de la Torá que acababan de recibir en el monte Sinaí por medio de Moisés. O sea, el pueblo se juramentó, se comprometió a cumplir, a obedecer. Por eso decía, nos falta el tercer elemento, que es la obediencia. Y de parte del oír de Dios, el juramento fue el dar su Torá y su espíritu al pueblo, bajo el juramento de que iban a ser su pueblo elegido y que no lo iba a cambiar por ningún otro pueblo. ¿Y qué es lo que dice Éxodo 19? Lo leímos ahorita. Vean, el acuerdo, el pacto fue de parte del Señor. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Entonces vean, ¿no era eso un privilegio para el pueblo? ¿No era eso una bendición? Ser un pueblo elegido, un pueblo especial, un tesoro especial entre todas las naciones, pero a cambio de eso, ¿qué había como condición? Obedecer y cumplir mi pacto. ¿Y cuál era el pacto? La ley, la Torá que les estoy dando. Y hoy en día, como el cristianismo, para empezar, queremos suplantar a Israel, porque ya saben, la llamada teología del reemplazo. Ahora nosotros los cristianos venimos a ser el pueblo de Dios. Ah, bueno, muy bien, pueblo de Dios. ¿Y qué requisitos? Nomás aceptar al Señor en mi corazón y ya con eso soy pueblo elegido de Dios. Ah, muy bien, por eso se empieza a hacer techubá, arrepentimiento y reconocer al Señor en tu vida. ¿Y qué más? Ah, no, cero Torah, cero mandamientos. Bueno, entonces, ¿y esto cómo lo cambiamos? ¿O será que para el pueblo de cristiano, el pueblo gentil, creemos que ya no hay mandamientos que cumplir? Porque fue lo mismo que le dijo al pueblo de Israel: si cumplen, si obedecen mi pacto, mi Torah, ustedes serán mi pueblo especial. ¿Y qué nos dijo a nosotros? Que ahora somos pueblo especial sin obedecer ningún mandamiento. Vean, tamaña incongruencia, ¿no? Pero bueno, algunos todavía siguen creyendo, porque obviamente suena muy bonito tener bendiciones sin hacer nada. Díganme si no suena bien. ¿A quién no le gustaría ir y recibir su cheque sin trabajar los 5 días de la semana o 6 días? Nomás presentarse a cobrar, oiga, pues qué bendición. ¿Verdad que sí nos gustaría la pura bendición? Venga, che, para acá. Cristianismo dice, venga para acá el Espíritu Santo, pero ¿para qué lo quieres? Pues nomás para gozarme, hablar en lenguas y todo lo demás. No. El Espíritu Santo fue dado para que obedezcas los mandamientos y seas una luz a las naciones y te conviertas en testigo de lo que has creído ante el mundo. Pero no es nada más para que lo luzcas, sino para que seas obediente a los mandamientos. Entonces no podemos separar obediencia de las bendiciones que recibimos. ¿Quieres ser pueblo de Dios? Tienes que obedecer y cumplir el pacto. Y ese fue el pacto. En eso consistió el pacto entre el Señor y su pueblo. Hoy en día, cuando también dentro de raíces hebreas se habla de tradiciones, de formas de interpretar estas celebraciones, algunos con un rigor mucho más fuerte, más legalista, y otros no tanto. Esto que en el judaísmo se le llama la halajá, ¿usted le ha escuchado lo que es la halajá?
tienen que ver con la tradición, con la manera de interpretar la escritura de parte del pueblo judío. Y aquí hago referencia a esto, la halajá del Mesías respecto a la fiesta de Shavuot. Sabemos que una parte importante de esta celebración es cumplir mandamientos. Y dentro de la tradición judía se habla de 613 misbot, no nada más de 10, ¿verdad? Porque el cristianismo dice, nosotros nada más conocemos 10 y eso nos saltamos el cuarto, porque tampoco queremos guardar el Shabbat. Lo cambiamos por domingo. Todavía le quitamos uno, miren. Pero si realmente se hace un conteo, según la tradición judía, de todos los mandamientos que el Señor dio al pueblo en el monte Sinaí, no fueron solo 10. De hecho, los judíos no le llaman 10 mandamientos, le llaman las 10 palabras. Pero además de ellos hubo más y se contabilizan 613 misbot, mandamientos de la Torá. Claro está que no los vamos a cumplir todos porque hay mandamientos que son solo para las mujeres, solo para los hombres, solo para los sacerdotes, pero debemos de tomarlos en cuenta. Sin embargo, esos mandamientos poseen una interpretación y una manera de cumplirse distinta conforme a cada escuela judía de interpretación. Repito, en el judaísmo hay diferentes maneras de entender los mandamientos y no todos están en la misma sintonía. A esta manera de entenderlos es lo que se le llama halajá. El término halajá se refiere a la forma en la cual se da cumplimiento a cada mandamiento según cada tradición. Y la pregunta aquí para nosotros es, ¿cuál fue la halajá o tradición o forma de interpretar de nuestro Mesías Yeshua? Porque nosotros ni siquiera, vean, queremos ser imitadores de los judíos. Sabemos que hay diferentes grupos, no queremos judaizar, no queremos volvernos judíos. ¿De qué nos serviría? Sino queremos solamente acatar los mandamientos que fueron dados y lo que nos corresponda a nosotros como pueblo que hemos sido injertados. Ahora vean, la halajá del Mesías respecto a Shavuot. Los que hemos creído en el sacrificio perfecto de Yeshua, que eso nos hace distintos a los muchos judíos que no aceptan a Yeshua como Mesías. Los que hemos creído en ese sacrificio perfecto de nuestro Mesías Yeshua, por el cual todas nuestras transgresiones a la Torá, lo que llamaríamos pecados, han sido ya perdonadas. O díganme si no hemos sido perdonados de nuestras transgresiones. Antes de conocer a Yeshua éramos transgresores. ¿Y qué es un transgresor de la ley? Pues un pecador. Ahorita lo vamos a ver. Cuando nos arrepentimos, hicimos techuvá y reconocimos a Yeshua como el único sacrificio suficiente para recibir el perdón, la salvación, fue también que se nos dio el Ruach HaKodesh. Acuérdese, es como que un paquete donde no solo hay perdón, sino además el Señor nos da el don de su Espíritu Santo. Y eso en el cristianismo lo aprendimos bien. Pero ese espíritu, ¿de dónde proviene? Por causa de la resurrección. ¿Y para qué es ese espíritu? Para capacitarnos para vivir conforme a la Torá. Eso significa vivir en santidad. Amén. Porque hoy en día no se habla de santidad. Se habla puras bendiciones en la iglesia, pero santidad ya no se habla, tampoco de arrepentimiento. Pero, debemos ahora imitar esa vida en santidad, viviendo, cumpliendo los mandamientos del Señor para agradar al Padre, no para ser salvos, sino como resultado de que ya fuimos salvos. Y aquí aclaro al final, debemos imitar esta forma de vida en santidad, guardando Torah, sin importar la halajá o la tradición de cualquier otro sabio o escuela judía que se quiera proponer. Porque, mire, yo sigo un canal, se lo recomiendo, se llama Filosofía Judía, y es de un judío que no es mesiánico, no cree en Yeshua como el Mesías, y da su propia interpretación desde la tradición judía. Y ellos hablan mucho en contra de pasajes que nosotros interpretamos aplicándolos a Yeshua como Mesías. Pero es bueno ver en la otra parte, ¿no? Ver lo que piensan los judíos que no han creído en el Mesías Yeshua.
Ese es su halajá, su tradición, pero nosotros no nos apegamos a eso, sino a lo que hemos entendido a través de haber reconocido a Yeshua como nuestro Mesías. Amén. Eso nos da otra perspectiva de la fe. Ahora vean, volviendo a esto que le contestaba esta persona, porque otra de las objeciones dentro del cristianismo otra vez es que la ley, la Torah fue dado solo a los judíos. Y ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Una ley para todos. En vista de que en Shavuot se celebra la entrega de la Torah, hay la tradición de leer en esta época el texto de Shemot, o sea, el libro de Éxodo, capítulos 19 y 20, porque ahí viene la base fundamental de la Escritura, de donde se dice que el pueblo de Israel recibió mandamientos. Vean, pues en él se encuentran las palabras dichas por el Eterno en los llamados 10 mandamientos, como le llaman los judíos las 10 palabras. Y aquí subrayo, vean, es importante señalar que la Torá no es solo el patrón de conducta del pueblo de Israel, sino también el conjunto de normas dirigidas a los gentiles, o también podríamos llamarles extranjeros, que ahora somos parte del pueblo de Israel. Hace poco por ahí en el Facebook una persona me dijo, ¿usted es judío? No, le digo, ni tampoco, ni tantito, ¿verdad? A lo mejor la nariz me parezca un poco, pero fuera de eso no. Digo, bueno, entonces, ¿por qué sigue la Torah? Le digo, porque no tengo que ser judío para seguir la Torah. Digo, entonces usted es de los noágidas, porque también dentro del judaísmo hay una tradición, los noágidas son aquellos que siguen 7 mandamientos que se le dio a Noé. No, le digo tampoco. Sigo la Torah tal y como está escrita, lo que aplica la Torah como un pueblo que vengo del pueblo gentil, no soy judío. Y después me dice, lo felicito, yo también, nomás lo estaba poniendo. Bueno, bueno. Pero vean, de la misma manera, ya que Adonai no hace excepción de personas, qué bueno, ¿eh? En algún momento pudimos haber interpretado el Antiguo Testamento como que el Señor dijo, solo para los judíos y no hay más. Y eso se siente feo, ¿eh? ¿Qué sentiría la mujer sirofenisa y otros más que se acercaron a Yeshua en busca de un milagro? ¿Se acuerdan? Quizás a la que más mal la trataron fue a la mujer que fue a pedir el milagro y que los discípulos le decían, váyase, no moleste al maestro. Bueno, fuchi, usted es una pagana, una gentil, ¿verdad? Y exactamente, le recordaron lo que los judíos decían del pueblo no judío. No, el mismo Señor le recordó, no puedo dar el alimento que es para los hijos a los perrillos. Vean, aunque se lo dijo muy así, amable, un perrito, pero bueno, eso era lo que se creía, ¿no? Los judíos tenían a los no judíos como perros. Pero cuando aquella mujer, ¿verdad?, insistió y le presentó su necesidad, ¿qué le dijo el maestro? Bueno, que se haga conforme a tu fe, mujer. Y recibió el milagro. Y vean, y nosotros somos parte de ese pueblo que éramos perrillos. Y ahí está escrito, ¿verdad? Efesios 2, 12 y 14. El apóstol Pablo nos recuerda, en aquel tiempo, refiriéndose a nosotros los creyentes gentiles, estaban sin Mesías, fíjense, sin Salvador, alejados de la ciudadanía de Israel y por mucho, ajenos a los pactos de la promesa que se le fue a dar al pueblo, que es lo que estamos predicando hoy, Shavuot. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿qué teníamos? Nada, éramos ajenos totalmente. Pero, ¿cuál fue la diferencia cuando dice Pablo, pero ahora en Yeshua el Mesías? ¿Por quién entramos? ¿Quién es la puerta de la bendición para nosotros? Yeshua. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Esa es la bendición, porque Él es nuestro shalom. Y aquí habla de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso dice Pablo en Efesios 2, del 12 al 14. Y aquí estamos. No porque seamos de sangre judía, no porque seamos los más perfectos, sino por
la gracia recibida por el sacrificio de Yeshua. Amén. Pero esa ley que era para los judíos también nos involucra a nosotros. ¿Quién dijo que va a haber otra ley? Los cristianos dicen, todos los mandamientos, 600 o más, para los judíos, y para nosotros un solo mandamiento, el mandamiento del amor. Ah, cara, qué bonito se oye, ¿no? Romántico. Ama al Señor y a tu hermano, puro amor, y ya está. Bueno, sí es cierto, en parte, si amamos al Señor, vamos a cumplir los primeros 5 mandamientos. Y si amamos al prójimo, el resto. Amén. Pero el asunto es que no queremos cumplir, es el asunto. Ahora ven, una ley para todos. La propia Torá establece que sus mandamientos serían aplicables tanto a los israelitas y a los extranjeros. ¿Dónde dice eso? Números 15, del 15 al 16, está en la Torá y vean qué dice. Porque en esta congregación habrá la misma ley, la misma Torá para ustedes, refiriéndose a los judíos, como para el prosélito que vive con ustedes. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones. Porque alguien dice, eso aplicó para allá al inicio, cuando el pueblo comenzó a formarse, al salir de Egipto, ¿no? Aquí dice, esta misma ley será para ti el prosélito, o sea, el que no sea judío de sangre y simpatice con nuestra fe, ese es un prosélito, un seguidor de la fe del pueblo de Israel. Y es un decreto permanente por todas sus generaciones. El prosélito será tratado de la misma forma delante de Adonai que ustedes mismos. La misma Torá y normas para juzgar serán aplicadas a ambos, ustedes y el extranjero que vive con ustedes. Ahí está, una misma ley para todos. Entonces, ¿la ley fue solo para los judíos? No. Aquí está para todo aquel que quiera amar la fe y al Dios de Israel. La misma Torá, ahí está. Y vean, esto se comprueba. ¿Cómo lo podemos comprobar bíblicamente? Alguien dirá, a ver, deme un ejemplo de un extranjero que haya cumplido la Torá, que se haya unido al pueblo de Israel. A ver, ¿dónde está? Y vean, no solamente hay un ejemplo, hay todo un libro. El libro de Ruth. ¿Quién era Ruth? ¿Cómo es conocida Ruth? La moabita. Y vean cómo llegó a conocer al pueblo de Israel. Se casó con una israelita. ¿Se recuerdan? Y cuando éste muere, Noemí, su suegra, le dice, pues vete a tu tierra, tú eres moabita, tú eres adoradora de ídolos. ¿Y qué le dijo la mujer? No, no te dejaré, a donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y era una moabita extranjera, adoradora de ídolos, era una pagana pues. Y vean cómo ella se acercó, y la historia ahí está en el libro de Ruth, de cómo ella fue, después de que su suegra dijo, pues ya se me murió mi esposo y mis 2 hijos, si quieres ir conmigo yo me regreso a mi tierra. Y se regresó a Israel en la época en que estaban levantando la cosecha del trigo, en este tiempo de Shavuot. Por eso en este tiempo, vean, muchos judíos tienen el hábito de pasar la madrugada durante la fiesta de Shavuot estudiando las escrituras, el Tanaj o lo que es el Antiguo Testamento. Y otra tradición es la lectura de la Megilá Ruth, o sea, el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth fue la extranjera que llegó a la tierra de Israel en esta época de Shavuot, de la época de las cosechas. ¿Y con qué se encontró Ruth? Pues finalmente la redime Boz, el israelita se casa con una israelita y Dios le concedió el privilegio a Ruth la moabita de ser la bisabuela del rey David. ¿Y de quién viene el Mesías Yeshua? Del rey David, o sea, fue parte de la genealogía del Salvador y era una moabita. Y por eso dice Levítico 24:22, y aquí cito, aplicarás la misma regla de juicio, la misma ley al prosélito como al ciudadano, porque yo soy Adonai tu Elohim. Entonces el Señor recibió a Ruth, siendo una extranjera, como parte de su pueblo, y no solo eso, le dio la bendición,
de ser de la línea mesiánica, porque el mismo Boaz, ¿se acuerdan? Esas palabras a mí me hacen la piel así chinita. Cuando sabiendo que aquella mujer pudo haber sido de su tierra y se vino con su suegra, como dicen, a empezar de la nada, yendo a trabajar a sus campos por un pedazo de comida para ella y su suegra, le dijo: bendita tú, que has dejado todo para venir a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. ¿Y cómo le fue? Fue bendecida. Amén. Así nosotros, siendo extranjeros, sin ningún privilegio, sin ningún derecho, venimos a refugiarnos bajo las alas del Dios de Israel, de su Mesías, de su Torá, de sus bendiciones, pactos y promesas. Amén. Vamos terminando o acercándonos ya a esto que es el tema que quiero tratar. Elohim hace pacto con su pueblo en el monte Sinai. ¿Qué dice Éxodo 19 del 1 al 3? Voy a leer rápido. Exactamente 2 meses. Este es el fundamento histórico y bíblico de cómo aconteció esto. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, ahí están 50 días, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí después de levantar campamento en Refidim. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Y vean, ahí está una imagen de lo que era el monte Sinaí, donde Dios habló primero con Moisés y después con el pueblo. ¿Qué más le dijo? Según Éxodo 19 del 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Vean qué bonito le habla el Señor a su pueblo. Ahora bien, si me obedecen, ahí está, y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Ahí está la invitación del Señor a pactar con Él. Después de haberlo sacado con 10 grandes señales, ahora les dice: vamos a hacer un acuerdo entre ustedes y yo. Pero ese acuerdo requería obediencia y cumplir el pacto para llegar a ser el especial tesoro de Dios entre todas las naciones. ¿Y qué más les dice? Vean, versos 7 al 9. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo, oiga bien, respondió a una voz. ¿Cuál fue la respuesta? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Y quién del pueblo cristiano dice hoy? Haremos todo lo que el Señor ordene. ¿Dónde está eso? No, al contrario, dicen, la ley está abolida. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Vean. Ahí el Señor ratificó el liderazgo de Moisés, pero dijo: quiero que el pueblo me escuche. Bien importante, que el pueblo oiga mi voz. ¿Y cómo termina la historia? Vean, versos 10 y 11. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Y es ahí donde sabemos que el plan original, vean, el plan original del Señor era en el día en que les entregó la Torá, iba a poner su espíritu sobre todo el pueblo. Pero ellos tuvieron miedo, sabemos que ellos tuvieron miedo, porque el monte temblaba y tuvieron un terror tal que le dijeron: no, Moisés, tú habla con Dios, no queremos nosotros estar con él.
Y fue por eso que el advenimiento del Espíritu Santo tuvo que tardar más de 1500 años para encontrar de nuevo un pueblo sensible como fueron los seguidores de Yeshua, a quienes vino el Espíritu Santo. Pero el plan original era darles ambas cosas al mismo tiempo. Y por eso tuvo que partirse en dos momentos. Primero fue dado la Torá y el Espíritu solamente a Moisés y a algunos cuantos. ¿Se recuerdan que Moisés dijo, oye, ¿y cómo voy a hacer yo solo para guiar el pueblo? Dijo, trae a un representante de cada tribu y pondré de tu espíritu en ellos. Pero ¿por qué no vino sobre todo el pueblo? Porque el pueblo tuvo miedo. Y por eso tuvo que haber un segundo Pentecostés en Hechos capítulo 2. Eso lo entendemos ahora. Pero vean, Elohim hace pacto con el pueblo en el monte Sinaí. Y esta alianza de Elohim con Israel es la culminación del propósito de Dios de liberar a su pueblo de la opresión egipcia, que había sido prometida a Moisés en el episodio de la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Ahí le dijo, te mando como el libertador de mi pueblo. He oído sus gritos de opresión y vas a ir a liberarlo. Y ahí se cumplió. De esta manera se convertían en su especial tesoro. Por ello Elohim les entregó su Torá, su ley, y ellos se comprometieron ¿a qué? A cumplirla, y diciendo, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces vean, aquí es donde tenemos pues que para hacer el pacto que se dio en el monte Sinaí se requerían tres elementos, repítalos, ¿cuáles son? Torá, tenía que haber una ley, Espíritu Santo, aunque ese vino después, en Pentecostés, y se requería del pueblo, ¿qué? Obediencia. Tres elementos necesarios para hacer un pacto. Y ya lo hemos explicado en otra prédica. Esto se parece mucho al pacto de un matrimonio. Cuando una pareja se va a casar, ambos hacen un acuerdo, ¿no? Ambos ponen su decisión voluntaria de estar con el otro en las buenas y en las malas. No se puede hacer un pacto solo de una sola vía. Se requieren dos. Y en esto es lo más parecido a un pacto matrimonial. El pacto entre Elohim y su pueblo Israel. El Eterno llevó a Israel guiado por Moisés al monte Sinaí, a quien se le llama el amigo del novio, ¿se acuerda? Moisés es el amigo, fue el intermediario entre la novia, el pueblo de Israel, y Elohim, el novio. Donde se estableció lo que se llama la Ketubá, que no es más que un libro donde se firma el pacto entre los novios, y ahí lo están viendo, vean. Actualmente también en Israel los matrimonios que se casan bajo este acuerdo firman la Ketubá, que es el libro donde firman el acuerdo, hacen el pacto, porque el matrimonio es un pacto. Y en este caso fue Moisés que escribió este pacto en las tablas de la ley, y obviamente este pacto delineaba tanto las obligaciones que debían cumplir Elohim con Israel, el novio con la novia, como al revés, la novia con el novio, tal como la Ketubá describe las obligaciones entre un marido y su mujer al momento de casarse. Bien, hoy en día no se firma una Ketubá, pero aún en la tradición cristiana, ¿qué es lo que se hace? No hay como que un pacto, a ver, usted decide durante todo el tiempo que viva estar con esta mujer y usted con este hombre, en las buenas y en las malas, ¿y qué decimos? Sí, aunque a algunos luego se les olvidan, pero ahí hay un pacto, y lo mismo fue lo que pasó entre el pueblo de Israel y Elohim en la base del monte Sinaí, siendo Moisés el amigo del novio, el testigo, la Ketubá. Ahora vean, ¿qué pasó con ese pacto? Ese pacto matrimonial fue quebrantado. ¿Por qué? Porque cuando Moisés regresó de estar con Elohim en el monte Sinaí, donde le dio las tablas escritas por el dedo de Dios, le dio la Ketubá, el pacto que tenía que llegar y firmarlo el pueblo. Pero ¿qué pasó cuando Moisés baja? Incluso antes de bajar, el Señor le dice, mira, regrésate porque allá se oye fiesta abajo. Se adelantaron estos. Pero ¿con quién estaban haciendo fiesta? ¿Se recuerdan? Con el becerro que trajeron de la idea de Egipto como un dios que formaron para
establecerlo como su Dios. Y vean, sin haber firmado la Ketubá o el pacto que Elohim había hecho para Israel, ¿verdad? Cuando él baja, Moisés, y se ve cómo el pueblo se había entregado a la idolatría con el becerro, quebró las tablas, quebró la Ketubá, el libro del pacto. ¿Y por qué las quebró? Según la tradición, vean, según la tradición hebrea, Moisés bajó con las segundas tablas. Bueno, las quebró porque ellos rompieron el pacto, ¿verdad? Al estar ya siendo infieles al novio desde el primer día con un becerro. Entonces, bajó Moisés y dijo, ¿qué han hecho? Apenas venía con la Ketubá para hacer el pacto con el Señor y ustedes ya están siendo infieles. Y fue su coraje que quebró las tablas. Volvió a subir y estuvo otra vez en el monte para recibir las segundas tablas. Y bajó, según la tradición, en Yom Kippur. ¿Y qué es Yom Kippur? El día 10 del mes séptimo del calendario bíblico. Y en esta fiesta es en las que se pide perdón por el pecado del pueblo, para dar cumplimiento mesiánico, porque representa el día en que el Señor vendrá a acabar con la iniquidad en el mundo y juzgar a todo aquel que no se haya arrepentido. Yom Kippur. Entonces ahí fue cuando él bajó con las segundas tablas. Las primeras se rompieron porque el pueblo fue infiel. Ahora miren, ¿y esto qué nos dice a nosotros? ¿Será acaso que nosotros hemos sido más fieles que el pueblo de Israel? ¿Hemos estado peor? Porque vivimos toda nuestra vida sin Torah, sin conocimiento y sin Dios. Por lo menos ellos conocían al Señor, aunque también fallaron. Pero ¿qué pasó con nosotros? Vean, el pacto matrimonial es restablecido para nosotros por Yeshua. Yeshua vino para restablecer el pacto con su pueblo Israel, mediante su muerte, siendo él un cumplidor perfecto de la Torá. Él murió, vean, pero no para abolir la Torá, sino para abolir la ley que estaba en nuestra contra. Eso es a lo que se refiere Pablo. Porque Pablo dice que él vino a quebrantar la ley, pero no la Torá, sino la ley que estaba en nuestra contra, porque éramos adúlteros. Como adúlteros no merecíamos ya los beneficios de ese pacto que el Señor había hecho, porque nos era adversa esa ley. Y en este caso, por tantos años de infidelidad, vea usted el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces el pueblo de Israel fue infiel al Señor después del becerro? Un montón de veces. Se metieron con los Baales, con Acera, con los dioses de todos los pueblos a su alrededor y fueron infieles toda la vida. Por eso les vino como consecuencia el cautiverio en Babilonia y en Asiria, y las 10 tribus se perdieron por haber ido detrás de dioses falsos. Entonces, por eso vino Yeshua, para que cualquiera, no solo pueblo de Israel, cualquiera que pusiera su confianza en él, se casara con él para siempre. Él fue el sacrificio para volver a renovar el pacto con su pueblo. Eso es lo que entendemos hoy. No para establecer otro pacto con otro pueblo, eso lo entendemos, sino para renovar un pacto que ya había sido establecido en el monte Sinaí, pero que había sido quebrantado por la desobediencia del pueblo. Entonces, el Mesías Yeshua, que es el novio, y los creyentes en el Mesías son la novia. Este matrimonio incluye ¿a quién? A la casa de Judá, al pueblo judío, y a la casa de Israel, de donde venimos nosotros, como pueblo gentil, a ser injertados. Dos pueblos hizo uno. Y esa novia es la que va a tener ese compromiso con el novio Yeshua, quien ganó el derecho a través de su sacrificio para abolir todo lo que estaba en nuestra contra, para romper con todo aquello que nos era contrario. En la cruz clavó la ley que estaba en nuestra contra, no la Torah. Oiga bien. Y bien, ¿cómo llega ahora con el Espíritu Santo? La venida del Espíritu Santo fue durante la fiesta de Shavuot, ya lo entendemos, donde los discípulos de Yeshua fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y Kefa, Pedro, comenzó a anunciar con valor la muerte y resurrección de Yeshua. ¿Qué dice Hechos 2? Del 1 al 4 y verso 14.
en esta versión con términos más hebreos. ¿Qué dice? La fiesta de Shavuot llegó, en la Biblia Reina Valera dice, llegó el día de Pentecostés. Y estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. Entonces Kefa, o sea Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones Yahudim, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estaba hablando con varones judíos, ¿sí? Todos ellos, después de recibir el Ruach HaKodesh. ¿Qué les dijo? Después de que Pedro proclamara que Yeshua era el Mashiach, el Mesías de Israel, aproximadamente 3,000 judíos se unieron a ese grupito de 120, aceptando a Yeshua como Mesías. ¿Qué dice el verso 38 y 39? Hay que leer todo el capítulo 2. Y oyendo ellos esto, preguntaron a Kefa y a los demás emisarios: ¿qué haremos, hermanos? Y él les dijo, Kefa les dijo: vuélvanse de sus pecados. Eso significa, en el idioma hebreo, hacer techubá, arrepentimiento. Regresen a Eloá, al Dios de Israel, y sea cada uno de ustedes sumergido en el nombre del Adón Yeshua, el Mashiach. En Reina Valera dice: bautícense en el nombre de Jesucristo. Pero realmente dice: bautícense en el nombre de Yeshua, el Mesías, para librarlos de sus pecados y puedan recibir, ahora sí vean, la segunda parte de Shavuot, el regalo del Ruach HaKodesh. Porque la promesa, aquella que se dio desde el inicio y también confirmada por el profeta Joel, es para ustedes, para sus hijos, para aquellos que están lejos y para cuantos Adonai, nuestro Elohim, llame. ¿Cómo la ven? Así de que aquí vemos cómo en Pentecostés, Hechos 2, se cumple la segunda parte. Primero fue dada la Torá en el monte Sinaí, y ahora es dado el Espíritu Santo a el pueblo de Israel renovando el pacto con el pueblo de Israel, el mismo pueblo, no con otro. Y vean, elementos en el día de Pentecostés parecidos a lo que pasó en el monte Sinaí. La voz potente de Elohim hablando. En Éxodo 19, cuando Elohim entregó la Torá en el Sinaí, se hizo oír una trompeta que ahora entendemos que era el shofar. Y este sonaba cada vez más fuerte al acercarse Elohim al pueblo. Por eso tuvieron miedo. De la misma manera en Pentecostés, que dice que hubo cuando bajó el Espíritu Santo, se oyó un estruendo grande, el sonido de una trompeta. Ahí está, y la voz que hablaba era la palabra. Se le da el nombre de Rema, que significa una palabra individual, especial de parte de Dios, como fue en el monte Sinaí. Y también fue dado al grupo de israelitas que se encontraban en Jerusalén y esperaban la promesa de Yeshua, que también era como un solo pueblo. Ahí está, Hechos capítulo 2, es el equivalente a lo que pasó en Éxodo 19. Shavuot ahora viene a manifestarse por medio del Espíritu Santo, que es puesto sobre todos los discípulos con voz de estruendo grande. Amén. Y vean, con esto llegamos pues a lo que llamamos la renovación del pacto. ¿Qué dice Jeremías 31:33? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. Entonces se cumplió esta palabra, porque no solamente vino el Espíritu, junto con el Espíritu vino la palabra, la Torá, a habitar en aquellos primeros discípulos. Amén. Entonces en Shavuot, en resumen, o Pentecostés, como se le quiera llamar, se renovó el pacto con Israel, la casa de Israel. Los mandamientos que antes fueron escritos en piedra, hoy por el Espíritu Santo fueron escritos en el corazón de los creyentes. Pero no significa que si los tiene acá adentro no los deba de obedecer afuera, ahí escritos.
Porque alguna gente dice, no, ya para qué queremos Torah si ya estando el Espíritu dentro de mí, yo lo voy a guardar todo, ¿verdad? Miren, qué fácil, ¿no? Hay que estar repasando la Torah escrita, aunque esté escrita en el corazón. Hoy Israel, como nuevo grano redimido por Yeshua, se presenta ante el Padre y la nueva cosecha va a ser recogida cuando se complete la restauración del pueblo de Israel. Acuérdense ahorita, entramos los gentiles, dice Pablo, ¿verdad? Por la ceguera en que el Señor hizo caer en gran manera al pueblo judío. Pero dice, habrá una restauración final de Israel que se sumarán a nosotros para ser un solo pueblo, y entonces será la consolidación de ese pacto. Amén. Casa de Judá, casa de Israel, unidos en un solo pueblo bajo la autoridad de nuestro Señor. Y vean, el pacto es, porque algunos se equivocan, dicen, no, ahora el pacto es con la iglesia, y por pura gracia, y sin Torah, ahora sí nos la dejó gratis, ¿verdad? Sí, pura bendición. ¿Dónde dice eso? El pacto es con Israel. Resumamos la voluntad del Eterno en su palabra. Elohim eligió a Israel como su pueblo santo para siempre. Así dijo, por generación. Y estableció un pacto con las dos casas, porque ese pueblo se dividió, ya lo sabemos, casa de Judá, las dos tribus del sur, y la casa de Israel, que se perdió entre las naciones después de ser cautivos por el pueblo asirio. Ahora, ese pacto de que Israel incumplió porque no observó la Torah, vean, ahí está, ya tenemos un ejemplo de las consecuencias de no observar Torah, cómo les fue a ellos. Ahora Yeshua fue enviado por el Padre para redimir a Israel y dar su sangre para que su pecado fuera perdonado. Yeshua mismo afirmó en Mateo 15:24, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él viene a renovar el pacto con su pueblo, y ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. Ahora, termino con esto, vean. Porque hemos hablado de Shavuot, de que implica la entrega de la Torá, del Espíritu Santo, y requiere obediencia, porque precisamente esto último es lo que nos está faltando. Obediencia. Vean, renovación del pacto. En Shavuot, después de haber sido perdonado el pecado de Israel por el sacrificio de Yeshua, la obra del Espíritu Santo puso la Torá en nuestros corazones, según dice Jeremías, corazones y mentes, y cada año el pueblo se presenta como un nuevo grano y en general como una cosecha a punto de ser recogida. El Padre ahora, en el final de los tiempos, está llamando a su pueblo de regreso ¿a qué? A su Torá. ¿Y por qué? Porque sin Torá no hay pueblo. Hoy en día, y yo lo digo como testigo, por muchos años fui parte de una iglesia pentecostés, donde el enfoque es pero duro, con la cuestión del Espíritu Santo. ¿Pero a qué se convoca al pueblo? A una campaña de Pentecostés. ¿Y qué es una campaña de Pentecostés? Orar para que la gente hable en lenguas. Y nada más. ¿Y para qué es eso? Mucha gente llega a hablar en lengua. Yo fui uno de ellos. Pues nada más para gozarnos, para llenarnos. ¿Y para qué? Si Pentecostés no puede ir desligado del cumplimiento. ¿Para qué le dio el Señor el Espíritu al pueblo? Para que viviera en santidad cumpliendo la Torá y para que fuera testigo a las naciones. Y en eso hemos fallado. Entonces, hoy el llamado, más que para recibir Espíritu Santo como algo emocional, es el llamado para recibir el Espíritu para poder cumplir y guardar la Torá. Porque la Torá sigue siendo la constitución del reino, es la base que regula nuestra vida en el reino como ciudadanos del reino a través de la Torá. Y miren, es aquí donde termino con lo que yo llamo la falsa interpretación cristiana de la Torá. Y pregunto, ¿por qué el cristianismo ahora afirma que la Torá fue abolida por su sacrificio? Porque así se dice, ¿verdad? No, ya Yeshua vino a morir, la Torá fue abolida. Cuando Yeshua misma dijo lo opuesto, Mateo 5:17-19. No penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir.
Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo sea cumplido. Y aquí la pregunta es, ¿ya pasó acaso el cielo y la tierra? ¿Ya no está el cielo y la tierra para decir ya la Torá ya pasó? Como dijo Yeshua, no han pasado. Entonces significa que la Torá sigue vigente para su pueblo, aunque no lo quiera un sector del cristianismo. Sigue vigente. Ahora vean, otra pregunta que hago. ¿Será que el cristianismo invita a no guardar la Torá? Si eso fuera así, ¿qué estaría haciendo el cristianismo? Vean, primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, porque ahí dice ley es Torá. Pues el pecado es infracción de la Torá. Ahora, como conclusión y basado en ese pasaje, si no hay ley, pues no hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? Porque la Torá es precisamente la que nos revela qué es el pecado. O sea, si no hay una ley que transgredir, pues no hay falta alguna. ¿Cómo se transgrede una ley que ya no existe o que ya no está vigente? Si ya no hay una ley que cumplir, pues entonces tampoco hay transgresión, y si no hay transgresión no existe el pecado. ¿Y acaso dice la Biblia que ya no hay pecado? ¿Que no somos pecadores? Pues claro que no. Ahora, por lo tanto, en conclusión, quien peca es aquel que no guarda la Torá, aquel que es un infractor. Y la pregunta sigue abajo, entonces el cristianismo quiere que la gente peque al no guardar Torá, porque eso es lo que se está diciendo, ¿no? Si dice no hay Torá, hagan lo que quieran, entonces estás invitando a que la gente peque, que viva sin Torá, sin ley, sin mandamientos, porque al contrario, quien guarda la Torá es el que no peca, es el que obedece. Entonces, ¿a qué nos llama el cristianismo al decir ya no cumplan la Torá? Pues nos habla vivir sin Torá, sin ley, y eso se llama vivir en pecado. ¿Será que acaso es lo que se quiere? Fíjense como a veces ni siquiera estamos conscientes de las consecuencias de lo que creemos al decir no hay Torá, la Torá fue abolida. Ya no cumplan Torá, no cumplan mandamientos, entonces nos están diciendo, vivan como se les dé la gana, haciendo pecado. Y yo creo que no es el propósito del cristianismo. Vean, y terminamos con esto, Mateo 7, 21 al 23. Termino con este pasaje, vean. ¿Quiénes son los hacedores de maldad según este pasaje? ¿Qué dijo Yeshua? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Dónde está escrita? Pues en los mandamientos, en la Torá. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga bien, para aquellos que dicen, la señal de que tú estás en la voluntad de Dios es que vayas a una iglesia donde se profetiza, se hacen milagros, se echan demonios. Bueno, tal vez sí, pero dijo el Señor, aún los que hacen eso no van a tener asegurada la entrada al reino, porque algunos se sorprenderán aquel día cuando el Señor les conteste. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y cuando dice hacedores de maldad, se refiere a aquellos que viven sin Torá. Hombre sin Torá es el equivalente a decir hacedores de maldad. O sea, no tienen ley, vives sin ley, no obedeces al Padre. Con todo y señales que hagas, no te garantiza entrar al reino de los cielos. La única manera que nos garantiza es hacer la voluntad de mi Padre. Y miren, esta imagen me la encontré ahí en Facebook, del Ministerio 119. ¿Qué dice esta imagen? Me gustó, dice, si obedecer la ley de este mundo te hace un buen ciudadano, porque eso es bueno, ¿no? ¿O quién habla que no obedezcamos las leyes civiles y todo esto que impera en el gobierno, ¿no? Si obedecer la ley de este mundo te hace un buen ciudadano, entonces, ¿por qué
la obediencia a la ley, a la Torah de Dios, te hace legalista. ¿Cómo está eso? ¿Eres legalista porque obedeces los mandamientos establecidos en la palabra? Y termina la conclusión, dice, si ese fuera el caso, pues Yeshua hubiera sido el más legalista entre todos ellos. Porque ahí acabamos de leer, él dijo, hay que guardar los mandamientos y hacer la voluntad del Padre. Entonces, si eso es ser legalista, pues yo quiero ser legalista. Amén. ¿Quién no quiere ser legalista? Si guardar los mandamientos del Padre es ser legalista, yo quiero ser legalista. Y vean, aquí le pongo otra imagen, Torah, conclusión de este mensaje, Torah más Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, más obediencia de parte de nosotros, da como resultado un pacto entre Dios y su pueblo. Y ese es el pacto que traemos desde Pentecostés, ese pacto de obedecer los mandamientos del Señor para ser su pueblo elegido, su pueblo santo, un reino de sacerdotes y gente santa, que dé testimonio ante el mundo de nuestro Dios. Amén. Así es de que en eso mismo estamos y eso mismo celebramos y recordamos durante esta celebración de Shavuot. Y lo digo con bastante humildad, pero también reconocimiento de que esto que estamos comprendiendo hoy, de lo importante que es guardar la Torá, los mandamientos, y antes no lo veíamos así, es una bendición. Es una revelación que nos ha traído bendición. Como, aunque muchos lo vean como que somos religiosos, legalistas, porque hablamos mucho de guardar mandamientos, cuando en el cristianismo era pura gracia, pura bendición, pura misericordia. Bueno, es que la obediencia también trae su fruto. Amén. Y el fruto de la obediencia es bendición y paz, dice la Escritura. Así es de que en ese sentir estamos. Esperamos que las personas que vean estos mensajes entiendan. Shavuot es sinónimo de Torah, más el Espíritu, y de nuestra parte, ¿qué, hermanos? La obediencia. La obediencia. Así es de que le damos gracias al Padre por ser parte de ese pueblo que es su especial tesoro. Y gracias a que reconocimos a Yeshua, su sacrificio, y estamos aquí tratando de obedecer sus mandamientos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.